Atención, lo que la esposa de Jason Jiménez acaba de revelar cambia por completo la forma en que vemos su trágica partida el pasado 10 de enero. Mientras las autoridades investigan los restos de la avioneta en Boyacá, Sonia Restrepo rompió el silencio con un detalle desgarrador que el cantante le confesó justo antes de despegar. Quédense porque hoy les cuento la verdad que muchos medios están pasando por alto. La muerte de Jason Jiménez el pasado 10 de enero no fue solo una tragedia nacional que enlutó a Colombia y al mundo de la música popular. Según las recientes y desgarradoras declaraciones de su esposa, Sonia Restrepo, este accidente aéreo en las montañas de Boyacá estuvo marcado por una serie de señales que hoy, con el corazón roto, cobran un sentido aterrador. Muchos se preguntan, ¿sabía Jason que ese sería su último vuelo? ¿Hubo algo más allá de una simple falla técnica? Sonia ha decidido romper el silencio para compartir detalles que han dejado a sus seguidores con la piel de gallina. No se trata solo de un informe de la Aeronáutica Civil, se trata de lo que ocurrió en la intimidad de su hogar y en esa última comunicación privada que hoy se convierte en la pieza más importante del rompecabezas. Sonia confiesa que ese sábado el ambiente se sentía pesado. Jason, un hombre acostumbrado a los aviones, a las giras intensas y a vivir prácticamente en el aire, manifestó una inquietud que no era común en él. Algo no estaba bien, fueron las palabras que Sonia compartió en un hilo de mensajes que rápidamente se hicieron virales. Ella relata que, horas antes de que la aeronave privada se precipitara a tierra, Jason se despidió de una manera distinta. No fue el "ya vuelvo" de siempre. Hubo un abrazo más largo, una mirada cargada de una nostalgia inexplicable y una frase que hoy resuena como una premonición: cuídame mucho a las niñas, pase lo que pase. Pero el momento más impactante, y lo que realmente está dando de qué hablar en las investigaciones, es lo que sucedió minutos antes del despegue en Boyacá. Según fuentes cercanas a la familia, existió una última llamada telefónica. Sonia relata que Jason la llamó desde la pista con el ruido de las hélices de fondo, pero su voz no transmitía la emoción de ir a encontrarse con su público en Marinilla. Por el contrario, se escuchaba agitado. Le confesó a su esposa que sentía una pesadez extraña en el pecho, un presentimiento que intentó sacudirse atribuyéndolo al cansancio de la gira. Me dijo que el cielo se veía oscuro, no solo por las nubes, sino que él sentía una oscuridad interna. Revela un fragmento de los detalles que Sonia ha dejado entrever. En esa llamada, que duró apenas un par de minutos, Jason no habló de música ni de negocios, habló de su amor por ella y de un miedo repentino que nunca antes había manifestado. Fue una despedida sin saber que lo era. Este presagio es lo que hoy tiene a sus fanáticos analizando cada uno de sus últimos videos en redes sociales. ¿Por qué un hombre tan exitoso y lleno de vida hablaría de esa manera? La esposa del aventurero sugiere que el destino estaba trazado de una forma cruel. Lo más impactante de esta confesión es que, al parecer, hubo un pequeño retraso en la salida del vuelo por una revisión de último minuto. En ese intervalo, Jason tuvo la oportunidad de bajarse, de cancelar, de escuchar su instinto, pero su profesionalismo y el amor por sus seguidores lo obligaron a subir a esa aeronave que, poco después, se convertiría en su tumba de metal. Sonia Restrepo no solo está lidiando con la pérdida del amor de su vida, sino con la carga de saber que esos últimos mensajes de texto que recibió de Jason, justo antes de perder la señal, contenían palabras que parecían preparar el terreno para lo que vendría. Detalles que sugieren que el artista presintió que algo en ese avión no iba a aguantar. ¿Fue una premonición divina? ¿O acaso Jason notó algo extraño en la aeronave y decidió callar para no alarmar a su equipo? Lo que Sonia ha confesado es solo la punta del iceberg de una historia que mezcla el dolor, la tragedia y un misterio que la ciencia aeronáutica difícilmente podrá explicar. Prepárense, porque lo que viene a continuación sobre el hallazgo en el lugar del accidente les helará. Para entender la magnitud de la tragedia que nos arrebató a Jason Jiménez, debemos trasladarnos al frío cielo de Boyacá aquel fatídico 10 de enero. No fue un viaje cualquiera, era un vuelo de rutina que se transformó en una pesadilla de metal y fuego en cuestión de segundos. Los datos técnicos que han comenzado a emerger de la aeronáutica civil son fríos, pero la realidad detrás de ellos es absolutamente desgarradora. La aeronave privada, una máquina en la que Jason confiaba ciegamente para cumplir su apretada agenda, despegó con un destino claro: Marinilla, Antioquia. Allí, miles de personas lo esperaban para las fiestas del municipio,
las luces estaban encendidas, los micrófonos probados y el público coreaba sus canciones sin saber que su ídolo nunca llegaría. Pero mientras en Marinilla todo era fiesta, en los radares de control aéreo de la zona central del país, el punto que representaba al avión de Jiménez simplemente parpadeó y desapareció. Las investigaciones preliminares hablan de un impacto a gran velocidad. El terreno montañoso de Boyacá, conocido por sus cambios climáticos bruscos y sus corrientes de aire traicioneras, se convirtió en el escenario de un siniestro que no dejó rastro de esperanza. Se ha confirmado que junto a Jason viajaban otras 5 personas, miembros de su círculo más íntimo de trabajo, sumando un total de 6 víctimas fatales. Los rescatistas que llegaron a la zona describieron una escena que parece sacada de una película de terror, restos de la aeronave esparcidos en un radio de cientos de metros, un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el sonido del viento entre el metal retorcido. Pero, ¿cómo se enteró Sonia Restrepo de que su mundo se había derrumbado? La noticia no llegó por una llamada oficial y pausada. Sonia, como muchas esposas de artistas, monitoreaba el vuelo a través de aplicaciones y mensajes de texto. El impacto para ella fue abrupto y cruel. Relatan fuentes cercanas que ella intentó llamar al celular de Jason repetidamente al notar que el tiempo de aterrizaje en Antioquia había pasado. El teléfono sonaba y sonaba, hasta que finalmente se fue a buzón. La incertidumbre se convirtió en pánico cuando las redes sociales comenzaron a inundarse de fotos borrosas de una columna de humo en las montañas boyacenses. Fue un mensaje de un miembro del equipo de logística que ya estaba en Marinilla lo que le confirmó el horror: Sonia, el avión no aparece. En ese instante, el presagio que Jason le había manifestado minutos antes cobró una fuerza brutal. Ella confiesa que el dolor físico fue inmediato, un grito que se ahogó en su garganta mientras veía en las noticias nacionales el cintillo que nadie quería leer: confirmado, fallece el cantante Jason Jiménez en accidente aéreo. La autoridad de este canal nos permite decirles que los detalles del peritaje técnico sugieren que la aeronave intentó una maniobra de emergencia, un último esfuerzo desesperado del piloto por salvar la vida de los pasajeros. Sin embargo, la geografía de Boyacá no perdonó. Este no fue solo un fallo mecánico, fue una combinación de factores que hoy están bajo la lupa de expertos internacionales. Se habla de una pérdida de potencia en uno de los motores justo cuando sobrevolaban la zona más escarpada, lo que hizo que el avión fuera imposible de planear. Mientras el país lloraba, Sonia se enfrentaba a la realidad más dura: reconocer que el hombre que minutos antes le hablaba de sus miedos, ahora era parte de las estadísticas de una tragedia nacional. Pero lo que las autoridades encontraron entre los restos personales del artista es lo que realmente está dejando a todos sin palabras, algo que Jason llevaba consigo y que Sonia aún no puede explicar. Llegamos al punto que ha conmovido hasta a los más fuertes: las palabras exactas de Sonia Restrepo, la mujer que estuvo en la sombra y en la luz junto a Jason Jiménez. Lo que ella ha decidido revelar no tiene que ver con la mecánica del avión ni con las investigaciones policiales, sino con la tragedia humana que ocurre cuando las cámaras se apagan. Sonia confiesa con una honestidad desgarradora que Jason no solo estaba en la cima de su carrera, sino que atravesaba el mejor momento personal de toda su vida. Habíamos logrado un equilibrio que nos tomó años construir, dice uno de los fragmentos más íntimos de su relato. Según Sonia, apenas días antes del 10 de enero, la pareja había estado planeando un retiro, un tiempo de descanso lejos de los escenarios para dedicarse exclusivamente a su rol de padres. Jason quería ser más que el ídolo de la música popular, quería ser el hombre presente para sus hijas. Estos planes, que incluían viajes y proyectos familiares a largo plazo, quedaron esparcidos y truncados en las montañas de Boyacá. Pero el detalle que realmente ha roto el corazón de los 76,000 seguidores de este canal y de todo un país, es el relato de cómo sus hijas recibieron la noticia. Sonia describe ese momento como un vacío eterno. ¿Cómo le explicas a unas niñas que el héroe que veían en televisión, el hombre que las abrazaba antes de cada viaje, ya no va a cruzar la puerta de la casa? Sonia revela que el silencio en su hogar es ahora ensordecedor. Cada vez que suena el timbre o escucho un carro afuera, ellas corren pensando que es él, que todo fue una pesadilla y que su papá llegó de Marinilla, confiesa entre lágrimas. La esposa del artista también ha compartido un detalle impactante sobre cómo está manejando el duelo dentro de las 4 paredes de su habitación.
Dice que aún no ha tenido el valor de mover las pertenencias que Jason dejó listas para su regreso. Su ropa, su perfume, sus objetos personales siguen ahí, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de ese fatídico despegue. Esta confesión de dolor nos muestra a una viuda que no solo llora a una estrella de la música, sino al pilar de su existencia. Sonia menciona que lo más difícil ha sido encontrar el consuelo en las canciones de Jason, lo que antes era motivo de orgullo y alegría, hoy es un recordatorio constante de su ausencia. Ella describe que, en las noches, el peso de la soledad se vuelve insoportable, especialmente al recordar que la última conversación que tuvieron quedó incompleta, llena de promesas de un mañana, que nunca llegó. El impacto de este capítulo es recordarnos que, tras el brillo de la fama y el éxito de El aventurero, había un hombre que amaba profundamente a su familia. La confesión de Sonia no busca lástima, sino que es un grito de auxilio y un homenaje a la esencia de Jason Jiménez. Pero lo que ella descubrió mientras revisaba las últimas pertenencias que le entregaron las autoridades, eso es algo que ni ella misma puede terminar de procesar. Se trata de un objeto que Jason llevaba en su bolsillo y que parece indicar que él, en el fondo, sabía que ese era su destino final. Hoy, 16 de enero de 2026, 6 días después de la tragedia, la investigación sobre el accidente de Jason Jiménez ha dado un giro inesperado. La Aeronáutica Civil ha emitido un informe preliminar desde el lugar del siniestro en Boyacá, y las preguntas son cada vez más inquietantes: ¿fue un error humano o una falla técnica imposible de evitar? Los expertos han pasado las últimas 144 horas recolectando cada pieza del metal retorcido de la aeronave. Según los peritos, se está poniendo especial atención en los motores, ya que existen indicios de una pérdida de potencia súbita justo antes del impacto. Sin embargo, lo que realmente ha puesto los pelos de punta a los investigadores son los audios de la torre de control. En este canal hemos tenido acceso a información que sugiere que las últimas palabras del piloto no fueron de auxilio inmediato, sino de una confusión total sobre los instrumentos de navegación. Se están analizando segundo a segundo las comunicaciones para determinar si hubo una interferencia o un fallo eléctrico masivo que dejó al avión, a ciegas, en medio de las nubes boyacenses. Pero más allá de los cables y el motor, surge un detalle que mezcla la investigación con la mística del artista. Jason siempre fue un hombre que hablaba de la muerte de una forma muy particular. En varias entrevistas, el intérprete de Bendecida mencionaba que su vida era una carrera contra el tiempo, que sabía que su ritmo de trabajo era agotador y peligroso, pero que su legado debía ser lo primero. Yo sé que mi vida es agitada, que voy de pueblo en pueblo y de avión en avión, pero si algún día falto, quiero que me recuerden como el hombre que nunca se rindió, decía Jason casi como una última voluntad anticipada. Lo que resulta impactante hoy es que, dentro de la investigación, se ha revelado que Jason solía dejar instrucciones muy claras a su equipo de confianza sobre qué hacer con su música y su empresa en caso de que él no estuviera. No era pesimismo, era la madurez de un hombre que, a pesar de sus 34 años, entendía la fragilidad de la vida. Sonia, su esposa, ha confirmado que Jason tenía una especie de plan de contingencia para su familia, algo que él siempre manejó con discreción pero con mucha firmeza. El dato que añade una capa de misterio a este capítulo es el hallazgo de un dispositivo de grabación personal en la cabina. Las autoridades están verificando si ese dispositivo captó conversaciones privadas antes del impacto. ¿Se despidió Jason de alguien más? ¿Mencionó algún fallo antes de que la torre de control perdiera el rastro? La última voluntad de Jason no estaba escrita en un papel legal, sino grabada en el corazón de su gente y, posiblemente, en esos audios que hoy están bajo custodia oficial. El impacto de saber que él presentía la brevedad de su paso por este mundo hace que cada una de sus letras ahora se escuche diferente. Los investigadores dicen que el clima en Boyacá ese 10 de enero era difícil pero volable, lo que deja una puerta abierta a la duda. ¿Hubo algo más que no nos están contando? Mientras la Aeronáutica Civil sigue uniendo los puntos, la sombra de una negligencia técnica empieza a rondar el caso, algo que Sonia y sus abogados están vigilando muy de cerca. La muerte de Jason Jiménez no fue solo un accidente que enlutó a Colombia, fue el final de una historia marcada por presagios que hoy cobran un sentido aterrador. Según las recientes declaraciones de Sonia, ese sábado el ambiente se sentía inusualmente pesado.
Jason, un hombre que vivía prácticamente en el aire, manifestó una inquietud que no era común en él. Sonia confiesa que, horas antes del siniestro, el artista se despidió con un abrazo más largo de lo normal y una frase que hoy suena a despedida eterna: «Cuídame mucho a las niñas, pase lo que pase». Pero lo más impactante ocurrió minutos antes del despegue en Boyacá. Existió una última llamada. Sonia relata que Jason se escuchaba agitado y le confesó sentir una pesadez extraña en el pecho, un presentimiento que intentó ignorar para no fallarle a su público en Marinilla, Antioquia, donde miles lo esperaban. Este presagio nos lleva al minuto fatal. Eran pasadas las horas del mediodía cuando la aeronave privada, con 6 personas a bordo, desapareció de los radares. El impacto en la zona montañosa fue devastador. Las investigaciones preliminares de la Aeronáutica Civil con fecha de hoy 16 de enero, sugieren que la avioneta sufrió una pérdida de potencia súbita. Se están analizando los audios de la torre de control, donde se rumora que las últimas palabras del piloto reflejaban una confusión total con los instrumentos de navegación. Mientras tanto, el mundo se enteraba de la peor manera. Sonia no recibió una llamada oficial, ella monitoreaba el vuelo por una aplicación y, al ver que el punto se detuvo en medio de la nada, el pánico la invadió. El silencio de su teléfono fue la confirmación de que el aventurero había emprendido su último viaje. Pero el corazón de este vídeo reside en lo que Sonia llama el vacío de la gloria. Ella confiesa que Jason estaba en su mejor momento, no solo por el dinero o la fama, sino porque finalmente habían encontrado el equilibrio familiar. Habían planeado un retiro para dedicarse a sus hijas, un sueño que quedó destrozado entre el metal retorcido. El detalle más desgarrador es cómo sus hijas aún corren a la puerta cuando escuchan un carro afuera, pensando que su papá ha regresado de su gira. Sonia revela que aún no ha movido sus pertenencias, el perfume de Jason sigue en la habitación, como si el tiempo se hubiera congelado minutos antes de la tragedia. A medida que avanzan las investigaciones, surge el misterio de la última voluntad. Jason siempre fue un hombre que hablaba de la brevedad de la vida. En este canal secreto de historias, hemos analizado que el artista dejó instrucciones claras sobre su legado y sus negocios, casi como si supiera que su carrera contra el tiempo terminaría pronto. Los expertos analizan si hubo una falla mecánica que ya se había reportado anteriormente o si las condiciones climáticas de Boyacá fueron simplemente imbatibles. La sospecha de una negligencia técnica ronda el caso, y Sonia, junto a un equipo legal, busca respuestas para entender si la vida de su esposo se pudo salvar. El impacto en la industria ha sido sísmico. Colegas como Jesse Uribe y Pipe Bueno han mostrado un apoyo inquebrantable a la familia, reconociendo que Jason dignificó la música popular. Las imágenes del minuto de silencio en Marinilla, con un escenario vacío y miles de almas llorando, quedarán marcadas como el tributo más honesto a su carrera. Pero más allá de los homenajes queda la realidad de una dinastía empresarial y musical que ahora queda en manos de su viuda. Hay canciones grabadas que nunca salieron y proyectos que ahora son el único rastro de su voz. La pregunta que nos queda es profunda: ¿fue un accidente inevitable o el destino ya le había avisado a Jason lo que vendría? Lo que Sonia ha confesado nos deja claro que, detrás del ídolo, había un hombre con temores y un amor infinito por los suyos. El misterio de ese último mensaje y la pesadez que sentía en el pecho seguirán siendo tema de debate mientras esperamos el informe final de las autoridades. El vacío que deja Jason Jiménez no solo se siente en las listas de reproducción o en las emisoras de radio, se siente en el alma de todo un género que hoy llora a uno de sus hijos más brillantes. Tras confirmarse la noticia aquel 10 de enero, el mundo de la música popular se unió en un solo grito de dolor. Figuras como Jesse Uribe, Pipe Bueno y Luis Alberto Posada no tardaron en manifestar su apoyo incondicional a Sonia Restrepo y sus hijas. Jesse Uribe, entre lágrimas, recordaba en sus redes que Jason no era solo un colega, sino un hermano de lucha que dignificó el género popular en escenarios internacionales. Este respaldo masivo ha sido el único bálsamo para Sonia en medio de la tormenta, demostrando que el legado de El Aventurero trasciende lo musical para convertirse en un ejemplo de hermandad. Uno de los momentos más conmovedores de estos últimos días ocurrió en Marinilla, Antioquia. El lugar donde Jason debía brillar esa noche se convirtió en un santuario de velas y oraciones.
Las imágenes del minuto de silencio son estremecedoras, miles de personas con sombreros en mano, guardando un respeto absoluto mientras el viento soplaba sobre un escenario vacío que lo esperaba a él. Ese silencio en Marinilla fue más ruidoso que cualquier concierto, fue la confirmación de que Jason Jiménez ya no pertenece solo a su familia, sino a la historia eterna de Colombia. Él se fue cumpliendo su promesa de llevar su música hasta el último rincón, y aunque su voz se apagó en las montañas de Boyacá, su esencia se queda grabada en con el corazón. Que sus fanáticos gritan al cielo. La pregunta que queda en el aire, y que muchos de ustedes se están haciendo, es la que nos divide el corazón. ¿Fue una cruel falla técnica que se pudo evitar, o era simplemente un destino del que Jason ya presentía algo, como nos reveló Sonia? No hay respuesta fácil para una tragedia de esta magnitud, pero lo que sí es seguro es que su música será el refugio de sus hijas y el consuelo de una esposa que hoy enfrenta el reto más grande de su vida. Llegamos al final de este informe especial, pero la conversación apenas comienza. Queremos leerte. ¿Crees que fue una falla técnica o el destino? Deja tu mensaje de apoyo y respeto para Sonia y sus hijas aquí abajo en los comentarios. Tu palabra es importante para honrar la memoria de quien tanto nos dio. Si este video te ha tocado el corazón y quieres estar al tanto de las últimas actualizaciones de este caso y otras historias que marcan al mundo, te invito a que te suscribas ahora mismo a Secretos de Historias. Aquí profundizamos donde otros no llegan. Suscríbete, comparte este video con otros seguidores de Jason para que su legado siga vivo, y por favor, regálanos un like si crees que su música nunca morirá. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo contenido. Gracias por acompañarnos en este homenaje. Esto fue Secretos de Historias y nos vemos en la próxima entrega. Descansa en paz, aventurero.